Mundos sobre mundos. La conciencia del campo unificado es dialéctica, pero su experiencia no lo es. En el ser el único modo de percibir es el sí mismo, y éste no puede vislumbrarse desde fuera porque en ese instante deja de ser. Sin embargo, la conciencia puede analizar tal estado, y en este sentido parecería ser independiente, inclusive del campo unificado. Obviamente, lo anterior indica que existe algo completamente independiente de todo lo imaginable, y aunque parecería extraño y contradictorio considerar aquí su existencia, después de haber afirmado que el ser es el todo, por otro lado resulta natural. Otro modo de análisis desemboca en la misma conclusión, aunque confieso que existe algo en la razón que no puede ni debe aproximarse a tal conocimiento. No por temor, ni por alguna consideración de estructura, sino porque no existen términos ni lógica adecuada para considerarlo. Sin embargo, helo aquí. Supongamos que hacemos interactuar todos los elementos de un sistema y tenemos formas de determinar el momento en el que surge del mismo alguna propiedad. Tal propiedad contendrá al todo y lo incluirá, y en cierto sentido se podría afirmar que su misma identidad es el todo del cual surgen. Sin embargo, aún así sería independiente de esa totalidad. De la misma forma, la conciencia que puede ver el campo unificado en la vivencia del ser resulta idéntica al todo, pero simultáneamente independiente del mismo. Implica lo anterior que al lado del universo físico, llámesele campos energéticos, partículas elementales, objetos, ondas, etc., existe una realidad que es independiente de aquel, pero ligada al mismo. Mundo espiritual. Es como se ha denominado a tal independencia, y ésta se puede empezar a vislumbrar si se profundiza en la consideración de la inexistencia de azar. De esta última se desprende lo que he denominado mundos sobre mundos, aunque cualquier otra denominación podría ser valedera para lo que deseo decir. Todo es un proceso independientemente del nivel en el que se considere la realidad, y simultáneamente todo pertenece a un nivel de resultante. Un claro ejemplo en este sentido es la percepción visual. Obviamente, todo en ella es proceso, desde la activación retiniana hasta la interacción del campo neuronal con el sintérgico. Ocurren tantas operaciones que se siguen unas a las otras sin un claro límite o interfase, que parecería un proceso continuo que sería imposible de catalogar o considerar en forma discreta. Y sin embargo, existe un nivel de luz y uno de objetos, y en general, una resultante final que podríamos denominar percepto, cuadro perceptual o simplemente imagen, que se diferencia del proceso neuronal antecedente y también de la interacción de campos energéticos. De esta forma, el proceso y la resultante provienen uno del otro, mimetizando la consideración de simultaneidad entre creación sintergista e independencia de la misma. Por supuesto que la consideración de simultaneidad entre la independencia y la creación, y entre las resultantes y los procesos, se puede plantear para el caso de la individualidad. Esta última existe y no existe también en forma simultánea. No existe en el nivel del ser, de la misma forma que existe en el nivel del experimentar relativo. Aún en este último caso no existe en tanto que es impensable la existencia de una experiencia concreta solamente capaz de ser vivida por un ser humano. La luz la vemos todos y todos sentimos similares dolores. La individualidad total implicaría la relatividad total y ésta no existe. ¿Quién es entonces el que experimenta? Es seguramente el mismo que decide. Las decisiones tampoco son individuales, sino que provienen y están determinadas por un conglomerado o matriz de relaciones complejas, cuyas manifestaciones pueden ser observadas en el mundo externo. Sin embargo, la individualidad permanece como sensación, aun cuando no exista en el sentido estricto.
En otras palabras, aún el ser se siente como individualizado, aun cuando su origen sea el mismo campo unificado. La localización de la experiencia puede ser en cualquier zona del espacio. El sujeto que vive la experiencia, independientemente de su localización, la sigue sintiendo como suya propia, significando esto último una clara vivencia de individualidad, a pesar de que ésta no existe en un sentido estricto. Desde un punto de vista racional, la emergencia de la experiencia, independientemente de su localización, es contradictoria con el mantenimiento de la individualidad. En realidad no lo es, como veremos más adelante. Cuando un ser humano se percata que en cierto nivel su experiencia es compartida y que esta ausencia aparente de individualidad no determina la pérdida de su sensación de existencia, se abre la posibilidad de una real vivencia de unidad y de amor, cuando al mismo tiempo aparece la conciencia de que lo que acontece en el exterior es idéntico a lo que sucede en el interior, se termina la dicotomía sujeto-objeto. La vivencia de similitud entre toda experiencia puede provenir del análisis teórico de la creación de la experiencia, de la vivencia de la ausencia de diferencias entre sensaciones corporales localizadas y localización de eventos externos, o de la clara conciencia del proceso de experimentar desde la perspectiva del ser. En cualquier caso, se llega a la misma conclusión, y esta es que al lado del observador mismo existe otra realidad que es su experimentar, siendo esta última realidad un universo aparte del sí mismo centralizado. Es precisamente aquí en donde se valida la consideración de la existencia de mundos sobre mundos. Para el caso del observador comparado con el mundo del experimentar relativo, es clara la existencia de dos mundos, uno, el observador, incluyendo el otro, el mundo relativo. Desde otra perspectiva, se puede arribar a la misma conclusión, y esta es la consideración de los mundos de las relaciones. Si tomamos como elementos de análisis los objetos concretos resultantes finales del proceso perceptual, un mundo sería el del movimiento, transformaciones y cambios de los objetos en sí mismos. Si en cambio enfocamos nuestra atención en el mundo de las relaciones entre eventos particulares, se manifiesta la existencia de otro mundo que trasciende la manifestación concreta y que es, en sí mismo, la lógica de las relaciones. Este nuevo mundo es independiente y simultáneamente creado a partir de los eventos concretos, aunque desde otra perspectiva la dirección de la creación pueda ser diferente. Cuando se observan las relaciones entre eventos concretos, salta a la vista la existencia de una conciencia sublime, determinando de alguna forma una lógica congruente. El mundo de las relaciones y el mundo de los eventos concretos es un mundo sobre otro mundo. Cuando la conciencia se instala en el mundo de las relaciones, se percata de la inexistencia del azar e intuye la realidad de una sabiduría del mundo colosalmente superior a la de cualquier conciencia individual. Obviamente, la capacidad del sistema nervioso es tal que después de que un individuo se percata del mundo de las relaciones, puede mimetizarlo en su actividad cerebral, expandiendo así su individualidad, hasta que ésta se vuelve idéntica a la conciencia que antes se percibió como sublime y separada del centro de individualidad desde el cual se observaba. En realidad, la expansión de la individualidad es otro de los caminos hacia la unidad, quizás el más valedero. La atención enfocada en el mundo de las relaciones entre eventos concretos, más que en estos últimos, necesariamente conlleva la vivencia de lo que podría llamarse un diálogo directo con el mundo. Mundo aquí es mundo todavía vislumbrado como externo, porque solamente antes de ser incluido en el ser, puede vislumbrársele. En este nivel, un pensamiento siempre tiene una referencia, contestación o relación íntima
con un evento externo de tal forma que todo contesta y todo es señal. Más adelante se adquiere fe y por último súbita e irreversiblemente acontece que la experiencia deja de vivirse como separada de los eventos externos para ser ella misma estos. Obviamente, tal vivencia de unidad puede fácilmente confundirse con otro estado similar que la patología ha catalogado como paranoia. El que haya aprendido a diferenciar jamás confundirá ambos estados, mientras que el que los confunde no pasa de ser un ignorante. Quizá la afirmación de que la individualidad no existe no resista el análisis cuando éste es horizontal, y lo que se pueda postular en su lugar es que la individualidad se expande y en cierto momento representa la totalidad. En este último nivel deja de existir, aunque los elementos que la forman no lo sientan así, simplemente porque la individualidad del campo unitario se les ha transferido. Cuando se adquiere la conciencia de la existencia de diferentes niveles de conciencia, se comprenden las aparentes incongruencias de la conducta de partículas elementales, puesto que se intuye que las leyes que rigen las operaciones de la resultante final del proceso perceptual son solamente válidas para este nivel, aunque contengan elementos de integración valederos para cualquier nivel. En cambio, la confusión entre los procesos y las resultantes lleva al fanatismo miope de los incompetentes anti-introspeccionistas. Los diferentes niveles de conciencia a los que hacía referencia son los mundos sobre mundos. El mundo de los eventos visto en la única perspectiva que brinda la resultante final del proceso perceptual es lo que en otras obras es llamado primer lenguaje. El mundo de las relaciones es otro nivel de conciencia al que he denominado segundo lenguaje. La vivencia del segundo lenguaje es el ideal del movimiento psicoanalítico, el que la ha conceptualizado como una transformación del inconsciente al consciente o como un acceso de este último al primero. Para quien no se conforme con ideales limitantes, existe el tercer lenguaje, que no es otra cosa más que la realización de la existencia de una inteligencia que determina y es determinada por el mundo de las relaciones. Se comprende aquí la razón de la inexistencia del azar y se adquiere una mística y una fe que trasciende el positivismo infantil del primero y aún del segundo lenguaje. Cuando el tercer lenguaje se vive en forma cotidiana, la individualidad se transfiere y surge la iluminación. Desde un punto de vista estrictamente psicofisiológico, el proceso es inclusivo y algoritmizante, de tal forma que siempre la nueva conciencia es un sentimiento ausente de detalles. El proceso de expansión de la individualidad o de desarrollo de los niveles de conciencia siempre sigue las mismas leyes. Una de ellas es que no se puede alcanzar un siguiente nivel y permanecer en él en forma permanente, en tanto que no se haya recorrido horizontalmente todo el nivel precedente. Esto es precisamente lo que valida la postulación de inclusión como mecanismo básico para la expansión. En la inclusión se observa con claridad lo que se denomina trascender y también se fundamenta el proceso de algoritmización y el de emergencia de nuevos niveles. En la vida cotidiana, lo anterior implica la prohibición de efectuar saltos. La conciencia debe acompañar el proceso de su misma expansión. De otra forma se pierde perspectiva del proceso y puesto que todo es un proceso, se acaba en él sin sentido. Aprender a aprender es lo que se ha denominado a lo anterior. Aquí resulta interesante analizar dos posiciones aparentemente divergentes, que sin embargo desembocan en el mismo estado. En el budismo zen, cada experiencia es el todo que no requiere provenir de algún nivel superior para ser validada ni tampoco ajustarse a determinado nivel de pensamiento o desarrollo para tener el carácter de digna. Cada experiencia es en sí misma válida y absoluta. No existe Dios para el budista ni necesidad de lograr
el absoluto religioso. Lo que existe es la experiencia misma, la que no puede ni debe juzgarse. No existe la habituación en el Zen ni tampoco consideraciones de nivel. La mente budista es virgen y desapegada con respecto a doctrinas, pero absolutamente identificada con la experiencia. Si el ser es un lago y cada pensamiento una ola, el budista vive la ola y el lago y el sí mismo como idénticos. En el pensamiento yoga hindú, sobre todo el que se ajusta a la tradición de Patanjali, es un error identificarse con la experiencia relativa y una virtud vivir la reina de las experiencias. Las olas del lago no interesan sino más bien la quietud del mismo, única alternativa para verlo completo y trascenderlo. El yogui habla de la necesidad de trascender las impresiones sensoriales y de considerar como únicamente válido el ser instalado en sí mismo. Desde allí, dice el yogui, todo lo demás adquiere una adecuada perspectiva. Fuera de allí todo es dependencia. En cambio, para el budista no interesa el nivel de experimentar. Vive cada impresión como un todo sin interfaces o dicotomías. No existe el bien y el mal y lo único que se puede afirmar es que todo es. Así, para el budista, el mundo terrenal existe mientras que para el yogui, lo único que no es ilusión es el ser. El proceso de transferencia de la individualidad emergente a los elementos interactuantes puede y debe controlarse en el inicio de tales experiencias hasta adquirir la maestría suficiente como para dejarlo libre y fluido. El proceso de aprendizaje es similar al que han descrito los sufís de la Orden del Oeste para los bailes grupales que ejecutan. En estos el sujeto interactúa y se da al grupo para después regresar al sí mismo centralizado previo a la emergente. El proceso se repite hasta que desaparece la diferencia individuo-grupo, pero no en un sentido simbiótico, sino más bien maduro, similar al que describí para nuestro experimento de comunicación. El sufí que tiene conciencia del proceso se sabe idéntico consigo mismo previo a la emergente de la misma forma en la que el budista se vive como idéntico a su experiencia y también en forma similar en la que el yogui se vive trascendido. En el sufí desemboca el budista y el yogui en una combinación de amor hacia la experiencia en sí misma sin el olvido de la necesidad de trascender a través del ascenso en la adquisición de la maestría, en la transferencia de las emergentes individualizadas. La expansión de la conciencia es la expansión en la capacidad de ser de la individualidad emergente. La verdadera madurez es cuando esta expansión conlleva el mensaje sufí de amor a la experiencia. La conciencia es necesaria y en cierto sentido su existencia es o involucra la capacidad de decodificación. Por otro lado, el desarrollo ontogénico, en el que ocurre una expansión de la duración del presente, implica que la experiencia asociada a la ocurrencia de un cuadro perceptual contiene más y más integraciones asociadas con lo que en la infancia era simplemente una imagen. En otras palabras, el niño vive su experiencia en una total inocencia de significados, juicios o integraciones valorativas. El adulto, en cambio, experimenta en un todo simultáneo el juicio y la experiencia en sí misma. El incremento en la duración del presente explica lo anterior y es lo que usualmente se denomina proceso de maduración. El incremento en neurosintergia puede convertirse en un alejamiento de la inocencia del experimentar puro cuando no se acompaña de la capacidad de autodecodificación. La capacidad de decodificación es aptitud para el análisis y es conciencia. Cuando la expansión en neurosintergia no se acompaña de lo anterior, existe envejecimiento y en última instancia senilidad. El ser es exquisito en la información que concentra, pero pobre en detalles. Es solamente a través de un proceso muy complejo de decodificación que se puede conocer a sí mismo y en este conocimiento
está contenida una nueva forma de inocencia. Cuando en cambio la neurosintergia solo existe en sí misma, la rigidez es la resultante. La conciencia del budista es tan difícil de adquirir porque implica una especie de reducción en la neurosintergia, un abandono de integraciones lógicas que han probado ser relativamente efectivas para en cambio sumergirse en la valoración absoluta de una resultante final, la experiencia tal y como es dada como producto final de la percepción, y el abandono del análisis del proceso. La conciencia de yoga, sobre todo el Raja Yoga, está interesada en el proceso aun cuando éste no es analizado de la manera usual, sino con una base fenomenológica directa. Si se quisiera hacer la comparación general, el budista representa a la conciencia femenina, mientras que el Raja Yoga a la masculina. La combinación y el equilibrio de ambas probablemente está vislumbrado en el sufí. Independientemente de lo anterior, a mí me parecería que el nivel ideal es el equilibrio entre el análisis de los procesos y el amor a las resultantes, sobre todo cuando cada paso del proceso adquiere el estatus de resultante. Aquí, el desarrollo neurosintérgico no se contrapone con la inocencia y el amor, y en cada nivel de producto final se vislumbra amándolo y el proceso y viceversa. En realidad, este nivel implica la desaparición total de la dicotomía proceso-resultante. En este nivel ocurre una sinonimia entre experiencia y conciencia. Esto último merece una aclaración. La conciencia está determinada por la experiencia, mientras que a esta última la determina el ser. El mundo de las relaciones es una experiencia en sí misma, lo mismo que una conciencia. Alguien que no sea capaz de experimentar el mundo de las relaciones todavía posee enormes potencialidades de experiencia sin acceso. En realidad, el acceso de la conciencia a la experiencia es tan infinito como las posibilidades del experimentar, y seguramente en un nivel desaparece también la dicotomía entre experiencia y conciencia. Esto es taoísmo puro, y en él se comprende la no necesidad de actuar. Cuando la experiencia y la conciencia alcanzan la sinonimia, cada experiencia se convierte en el todo, desapareciendo cualquier intento categorizante. Aquí el ser humano alcanza el verdadero sentido de su vida terrenal y comprende que el haber logrado que cada acto, respiración, sensación corporal, pensamiento o sentimiento sea vislumbrado como único e irrepetible y al mismo tiempo como manifestación directa de su verdadera naturaleza esencial, lo convierten en un gigante y digno representante de la especie. Puesto que no existe valoración, todo adquiere el carácter de profundidad, realidad y esencia que verdaderamente posee, y el observador disfruta de su creación, viviéndola como tal, asombrado de la exquisita atemporalidad de la experiencia y de la riqueza de su vivencia. La vivencia de la identidad entre conciencia y experiencia implica además la capacidad de reconocer el origen de la segunda y su verdadero significado, el que siempre transpira la unidad por encima de cualquier otra fenomenología. La comunidad entre experiencia y conciencia no afecta, sin embargo, al observador. El que vivencia el verdadero ser siempre permanece independiente de su propia creación. Cuando mencioné que cualquier propiedad es independiente y creada, y dije que la razón no podía comprender, ni sus operaciones englobar, la realidad del ser como simultáneamente creado e independiente, pensaba sobre todo en la dirección de la creación. Una emergente aparece después de que ha ocurrido un proceso de interacción. Sobradamente complejo es el pensamiento anterior como para intentar intuir la dirección opuesta, es decir, que la interacción entre elementos aparece después de la emergente. Sin embargo, en el caso del ser, lo emergente es el primer dato. Esto significa que no es la lógica el camino adecuado para lograr el entendimiento de la independencia del ser, por lo que este último, más que derivativa racional, debe ser vivencia directa.
Existe algo que trasciende la razón y el universo en el que se penetra cuando esto sucede es inimaginable por la razón. De nuevo aquí se nos presenta la existencia de mundos sobre mundos. Por un lado, el mundo asociado a los eventos elementales. Por el otro, el mundo de la experiencia y más allá de él, la existencia del observador capaz de vislumbrar su creación como unificada por ser creación, el mundo de las relaciones y de las individualidades emergentes y el de la independencia del ser. Sería falso e inexacto considerar que existen leyes y procesos completamente diferentes en cada mundo. Antes, al contrario, lo que se observa es que similares operaciones se manifiestan como si por detrás de todos los mundos existiera algo que los determina. La afirmación del xamanismo mexicano de que el aquí, el más allá y el allá son lo mismo, es una manifestación de la cognición de similitud de procesos en los diferentes planos de la existencia. Para adquirir y vivir la conciencia de unificación es necesario liberar espacios sintérgicos del pasado. La purificación es necesaria para lograr la fluidez. La fluidez total se consigue cuando dejan de existir consideraciones redundantes que necesariamente ocupan espacios neurosintérgicos, ya sea como activación de poblaciones o circuitos neuronales, que de otra forma permanecerían esclavizados como para fluir con el todo, o como dependencia de una lógica limitante o una estructura rígida. La falta de fluidez hace que el humano desconozca la realidad como cambio permanente. La fluidez total es la meditación permanente.